Muy bien, chicos, ¿qué tal? La clase del día de hoy es factorización. Primero vamos a definir qué es factorización. Factorización es el proceso, en este caso, inverso, no necesariamente la multiplicación, pero sí a una de sus propiedades, que es la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? En el caso de la propiedad distributiva, nosotros aplicábamos y repartíamos los factores, pero en este caso tenemos el resultado y queremos los factores iniciales. Entonces, el hecho de buscar esos factores iniciales es lo que se conoce como factorización. Muy bien. Cada vez que factorizamos, siempre tenemos factores llamados factores primos, es decir, factores que no se pueden factorizar más. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos polinomios irreductibles, que en este caso son polinomios que van a ser expresados como la multiplicación de dos o más factores. El factor primo en este caso vienen a ser los factores que no se pueden descomponer más. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos compete principalmente vienen a ser los métodos de cómo factorizar. El primer método es uno de los más sencillos, que es el de buscar un factor común. Por ejemplo, ¿no? Cambian 7x a la quinta más x al cubo. El factor en común es el x al cubo. Acá debe ser x al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, el factor en común acá es el x al cubo. Extraigo x al cubo de cada uno de estos términos y tendría 7x cuadrado más 1. Al extraer, ¿qué cosa? El factor x al. En este ejemplo de acá, estoy extrayendo al 6m cuadrado n menos 3mn cuadrado más 2m n, le estoy extrayendo el factor común 3mn. Si al primero le extraigo 3mn, que me quedaría 6 entre 3 es 2, y me quedaría una sola m. En el segundo término le extraigo el 3mn, y acá me quedaría simplemente menos una n. Si acá les traigo 3mn, 2 entre 3 es 4, les traigo el m, les traigo el n, no me queda nada más que 4. Y esos serían en este caso mis factores primos, ¿de acuerdo? ¿Por qué el número 3 no está considerado como factor primo? Porque el número 3 puede ser coeficiente de la m, de la n o de todo este factor primo. Entonces, como es un coeficiente, no se considera un factor primo, ¿de acuerdo? El otro método es el método de agrupación. Es decir, vamos a tomar por conveniencia, en este caso, de grupo en grupo, agrupamos, por ejemplo, acá estoy agrupando 3a cuadrado más 3a, y estoy extrayendo el factor en común, que es 3a. En el segundo grupo le estoy extrayendo el factor en común, que es menos 2b, ¿de acuerdo? Le estoy extrayendo el factor común, menos 2b, y me quedaría a más 1. Ahora, acá, en este caso, puedo volver a factorizar. Factorizo a más 1, quedándome como resultado 3a menos 2b en el segundo factor primo. Y este sería mi resultado de la factorización. Ahora, el método de identidades es buscar justamente identidades que hemos utilizado en lo que vienen a ser los productos notables. Por ejemplo, la diferencia de cuadrados se sobreentiende como una suma por diferencia. En este caso, ¿de quiénes? Justamente de dónde vienen esos cuadrados. Este 4x cuadrado menos 9, ¿de qué viene? Viene de un 2x elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a sumar y restar en los factores primos es 2x más 3 y 2x menos 3, siendo estos los factores primos que nos dan como resultado 4x cuadrado menos 9. Acá lo mismo, ¿no? X a la cuarta menos 1, extraigo los factores, en este caso cuadrados, y me da como resultado x cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 1. ¿Por qué? Porque he hecho dos factorizaciones. La primera factorización ha sido de x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1, y ese x cuadrado menos 1 lo he vuelto a factorizar como x más 1 por x menos 1. Y también aquí hay un ejemplo de una factorización de una diferencia de cubos. Menos más. X menos 2 por x al cuadrado más 2x más. Ahora, el método del asta simple, que es uno de los bastante usados, ¿sí? En este caso vamos a tener polinomios de las siguientes formas. X cuadrado más bx más c, x cuadrado más bx por y más c por y cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de manera directa. Acá tenemos 2x cuadrado más 7xy menos 10y cuadrado. Voy a descomponer estos dos factores, los que están a los límites, a los laterales, que en este caso viene a ser 2x cuadrado y menos 10y cuadrado, y lo voy a descomponer en ciertos factores que me van a dar ciertos resultados. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Acá debe ser menos 1. No importa, corregimos. Entonces tendríamos el 12x cuadrado que se está descomponiendo en
4x por 3x, ¿de acuerdo? Y el menos 10y cuadrado se está descomponiendo en menos 5y más 2y. Aplicamos el aspa. 3x por menos 5y, que me da menos 15x, que me da 15x en este caso. Y 4x por más 2y, que sería menos 8x. Acá tendría que ser, perdón, acá corrijamos, chicos. Acá simplemente cambiamos el orden de los signos. Arriba sería positivo y abajo sería negativo. Ahora sí, ¿no? 4x por menos 2y menos 8x. 3x por más 5y más 15xy en este caso. Muy bien. Y me daría como resultado 7xy, que coincide justamente con el término que se encuentra en medio. Más 7xy, 7xy. Si coincide, entonces podemos decir que los factores son 4x más 5y por 3x menos 2y. ¿Cómo consideramos los factores? De manera horizontal. 4x más 5y por 3x menos 2y. Y ese resultado me da justamente el polinomio inicial. El método de la aspa doble es cuando te da un formato de x cuadrado, xy, y cuadrado, x, y y término independiente. Y la forma más común es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, x al cuadrado menos xy menos y cuadrado más 7x menos 11y más 10. Entonces, descomponemos qué cosa. Vamos a descomponer en este caso el x al cuadrado. Vamos a descomponer el menos 6y al cuadrado. Y vamos a descomponer el término independiente, que es más 10. Muy bien. Descompongo x al cuadrado como x por x. Menos 6y cuadrado lo he descompuesto por conveniencia como menos 3y más 2y. Ahorita deja de poner. Y el 10 como más 2 por más 5. Muy bien. Multiplico en aspa x por más 2y, x por menos 3y, y me da como resultado, y sumo en este caso, obviamente de manera vertical, me va a dar menos xy. Ahora, lo mismo voy a hacer en este caso con menos 3y por más 5, más 2y por más 2, y me va a dar como resultado menos 3 por 5, menos 15. 2 por 2, 4. Menos 15 más 4, menos 11y. Y por último, la tercera aspa viene de x por más 5, x por más 2, 5x más 2x, me va a dar como resultado 7x. Entonces coinciden las tres aspas, ¿de acuerdo? Entonces el resultado va a ser de manera horizontal. X menos 3y más 2, x más 2y más 5. Multiplico esos dos factores y me daría como resultado el polinomio inicial. Método del aspa doble especial. El aspa doble especial se utiliza cuando es un polinomio cuártico, es decir, x a la cuarta, x al cubo, x cuadrado, x y el término independiente. Entonces, ¿cómo se desarrolla? En este caso, factorizo el x a la cuarta como x al cuadrado y x al cuadrado. En este caso, miren, menos 6x al cubo, más 7x cuadrado, menos 6x más. El 1 es el segundo en factorizar. Acá lo he descompuesto más 1 más 1. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue no es que vamos a descomponer este de acá, ojo. Vamos a multiplicar en aspa estos dos. X cuadrado por 1 más x cuadrado por 1 me da como resultado 2x cuadrado. Ahora lo que yo tengo que hallar es la resta de este que se encuentra en el medio, 7x cuadrado, menos la multiplicación y suma respectiva que me ha salido hace un momento, que es 2x al cuadrado. Entonces resto estos dos, 7x cuadrado menos 2x cuadrado, y me da como resultado más 5x cuadrado. Ese más 5x cuadrado es el que voy a descomponer. Este que está acá es el que voy a descomponer. 5x cuadrado, como que lo descompongo, acá me conviene descomponerlo como menos 5x y menos x. De tal manera que multiplico en aspa y voy a tener ¿qué cosa? Menos x al cubo, menos 5x al cubo, menos 6x al cubo. ¿Cumple, sí o no? Menos 5x menos x me da menos 6x también. Entonces el factor primo va a ser, uno de los factores primos va a ser x cuadrado menos 5x más 1. Y el otro factor primo va a ser x cuadrado menos x más 1. Ahora vamos con el método de los divisores binómicos, que en este caso depende mucho de lo que vienen a ser las raíces racionales de un polinomio. Presten atención. Vamos a dividir de frente al ejemplo. Vamos a tomar en cuenta las posibles raíces racionales de un polinomio. ¿Cuáles son las posibles raíces racionales? Vamos a tener acá los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Entonces, ¿cuáles son los divisores del término independiente? En este caso, del menos 21, sus divisores son 1, 3, 7, 21, y en sus dos versiones, en su versión positiva y negativa. Mientras que el coeficiente principal, es decir, el coeficiente del x al cubo en este caso,
es 1. Por lo tanto, todo entre 1. Y si yo quiero hallar las posibles raíces racionales, serían 1 entre 1, 1, 3 entre 1, 3, 7 entre 1, 7, 21 entre 1, 21. Y estamos con signo negativo y positivo. Muy bien, entonces, tengo que intentar, en este caso, tomar uno de los valores de las posibles raíces racionales y hacer una especie de Ruffini. Tomo en este caso los coeficientes del polinomio, 1, menos 11, 31 y menos 21, ¿sí? Y en este caso voy a tomar como factor una de las posibles raíces racionales. Entonces, acá, por ejemplo, he utilizado el x igual a 3, es decir, x menos 3 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si utilizo x igual a 3, cojo cualquiera, puedo coger el 1, el 3, el 7, el 21, o el menos 1, el menos 3, el menos 7 o el menos 21. Puede coger cualquiera de uno de esos 8 en este caso. ¿Sí? En este caso han escogido el 3. A ver, empezamos, ¿no? 1 baja el 1, 1 por 3, 3. Sumo, menos 11 más 3 menos 8. Menos 8 por 3 menos 24. Sumo, 31 menos 24 es 7. 7 por 3, 21. Y si al final el residuo me queda 0, entonces este x menos 3 sí va a ser en este caso un factor común. Profesor, pero acá esté positivo, ¿por qué x menos 3? Porque no estoy tomando x igual a 3 necesariamente, sino que este 3 es como que se está despejando y sería x menos 3 igual a 0. Por lo tanto, un factor primo sería x menos 3. ¿Cuál sería en este caso lo que me quedaría? El cociente, que sería x al cuadrado menos 8x más 7. Y da por casualidad que este cociente también se puede factorizar. Hago el aspa simple y me quedaría x menos 7 por x menos 1 por x menos 3, el resultado de la factorización de este poli. Vamos a la práctica dirigida. Y tenemos lo siguiente, a ver. El primer ejercicio me dice factorizar y vamos con el primero. Ah, chicos, por si acaso un detalle, acá corrijan, acá tiene que ser X para que haya respuesta. Muy bien, entonces en el primero en A tendríamos P de XY es igual a 3Y por X menos 7 más 7 menos X más 5Y por X menos 7. Ahora, acá lo que puedo factorizar de todos estos, en este caso términos, es el X menos 7, X menos 7, y acá también el X menos 7, aunque no se ve tan claro porque está al revés. Esto de acá es como si fuera, y lo voy a colocar acá, es como si fuera un X menos 7 por menos 1, porque al multiplicarlo por menos 1, ¿qué ocurre? Se invierte lo que está dentro, es decir, se convirtió en un 7 menos X. Entonces, por esa razón es que esto se está descomponiendo como X menos 7 por menos 1, y ahora sí estaría el factor común X menos 7. ¿Qué me quedaría acá? X menos 7 por, en el primer término, 3y. En el segundo término, menos 1. En el tercer término, 5y. Muy bien. Acá sería x menos 7, 3y más 5y, 8y menos 1 y listo. Este sería el resultado de mi factorización. Ahora vamos con, en este caso, la segunda parte. Lo que se está haciendo acá es, en este caso, factorizar lo que viene a ser, en este caso, el x al cuadrado en el primero. Estoy factorizando en el primero. Mira, en ese de x, voy a agrupar x al cubo más x al cuadrado. Y por otro lado voy a agrupar 2x más 2. En el primer caso factorizo el x al cuadrado y en el primero me quedaría x más 1 en el primer término. Más, acá factorizo qué cosa, factorizo el 2 y me quedaría nuevamente x más 1. ¿Puedo volver a factorizar, sí o no? Factorizo en este caso x más 1. Si factorizo el x más 1, ¿qué me quedaría? X más 1 por x al cuadrado más 2. Y listo, este sería el resultado de mi factorización del polinomio S. Vamos con el siguiente ejercicio, me dice factorizar. Y esto acá, el primero, es una diferencia de cuadrados. Y esto es igual a 2x más 5 por 2x menos 5. ¿Por qué? Porque este 4x al cuadrado viene de ¿qué cosa? Viene de un 2x elevado al cuadrado. Mientras que este 25 viene de ¿qué? Viene de un 5 al
cuadrado. Y esa sería mi diferencia de cuadrados. 2x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Sumo 2x más 5, resto 2x menos 5, y ese producto sería la factorización de 4x cuadrado menos 20. En el segundo es, en este caso, una suma de cubos. Y la suma de cubos se representa como, en este caso, recordémonos, era más, menos, más. Más, menos, más, ¿qué, profesor? Acuérdate que se repetía en este caso, en la primera parte va los dos factores, en este caso, que están elevados al cubo. Ahora, 8y al cubo y 1 representan a dos factores. En este caso, el 8y al cubo viene a ser justamente el cubo de ¿qué cosa? De 2y elevado al cubo. Y el 1 viene a ser, en este caso, obviamente, 1 al cubo. ¿De acuerdo? Esos son mis dos cubos. Entonces, según la factorización, tendría ¿qué cosa? Que sería el primero más el segundo por el primero al cuadrado, que sería 4y al cuadrado, menos el producto del primero por el segundo, que sería en este caso 2y, más el segundo al cuadrado, que sería simplemente 1. Y este sería el resultado de mi factorización, de acuerdo por identidades polinómicas, o por lo que viene a ser productos no. Siguiente ejercicio, CEPREPUC 2013. Me piden factorizar y dar como respuesta la suma de los coeficientes de uno de dichos factores. Entonces tengo 2x al cuadrado menos x menos 3. El primero factorizo y tengo 2x y x. El segundo factorizo y tengo en este caso 1, perdón, acá sería 3. Y me conviene acá que sea menos 3 y acá que sea 1. ¿Para qué? Para que en el alfa me quede en este caso 2x por 1, 2x, menos 3 por x, menos 3x, menos 3x más 2x, menos x. Por lo tanto, los factores primos serían 2x menos 3 y x más 1. Me piden la suma de coeficientes de uno de dichos factores. Bueno, en este caso, obviamente en la SEPREPUC te dan alternativas. Obviamente no te dan a los dos factores la suma de sus coeficientes. Pero del primero, la suma de coeficientes sería, en este caso, 2 más menos 3, menos 1. Y del segundo, la suma de coeficientes sería 1 más 1, 2. De acuerdo. Muy bien. El siguiente ejercicio me piden factorizar y me dicen la suma de factores primos. X a la cuarta menos 41x cuadrado más 400. Muy bien. El primero se factoriza en x al cuadrado, y el segundo puedo factorizar en este caso y tomar como valores referenciales al menos 25 y al menos 16. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Porque justamente menos 25 por menos 16 me da 400 y me conviene, ¿sí o no? Porque justamente menos 16x cuadrado menos 25x cuadrado me da menos 41x cuadrado. Entonces los factores, unos factores serían x cuadrado menos 25 y por acá x al cuadrado menos 16. ¿Ahí termina? No. ¿Por qué? Porque esto que está acá es diferencia de cuadrados y esto de acá también es diferencia de cuadrados. El primero, x cuadrado menos 25, se descompone como x más 5 por x menos 5. Mientras que el segundo se descompone como x más 4 por x menos 4. Y listo. Estos serían los factores primos. Me piden la suma. Sumo x más 5 por x menos, más x menos 5, perdón, más x más 4 más x menos 4. X más 5 más x menos 5 más x más 4 más x menos 4. Más 5 menos 5 se va, más 4 menos 4 se va. X más x más x más x, 4x sería la suma de factores primos. Muy bien, el siguiente ejercicio es un aspa doble. Entonces vamos primeramente en este caso a darle forma. Sería 2x cuadrado más 5xy menos 3y cuadrado, lo voy a poner acá para poder aplicar mi aspa simple, aspa doble, perdón, más 14x más 17y menos 10. Voy a buscar ahora lo que vienen a ser los factores primos. En este caso me conviene descomponer el 12x como, sería, a ver por acá, vamos a probar con 6x y con 2x, ¿ok? Estamos probando. Por acá que sea, a ver,
3y menos 2y por acá. Por acá, no, menos 2y no, pero quería menos y. Por acá 3y no me convendría, ¿verdad? Entonces puedo tomar a 4 y 3. Si tomo a 4 y 3, acá podría ser 3 y acá podría ser 3y y acá menos y. Ahí sí me saldría. 3 por 3, 9xy menos 4xy, 5xy. Muy bien. Ahora vamos con el menos 10. Con el menos 10 que formaría por acá, me convendría formar por acá menos 2 y por acá 5. ¿Por qué? Menos 2 por 5 es menos 10. Y si hago el asta, a ver, comienzo a hacer el asta, ahora sí. 4x por menos y menos 4xy. 3x por 3y menos más 9xy. 9xy menos 4xy, 5xy. Vamos con el otro. 3y por 5, 15y. Menos y por menos 2, 2y. 15y más 2y, 17y. Tendría que cumplir con el último. 4x por 5, 20x. 3x por menos 2, menos 6x. 20x menos 6x, 14x. Ajá. Cumple. Entonces los factores primos serían 4x más 3y menos 2. Y el otro factor primo sería pues, x menos y más 5. Me piden la suma de los factores primos. La suma sería 4x más 3y menos 2 más 3x menos y más 5. Y esto me daría, a ver, 4x más 3x, 7x. 3y menos y más 2y. Menos 2 más 5 sería más 3. Y ese sería el resultado de la suma de los factores primos. Por último, vamos a usar en este caso el método de las posibles raíces racionales. Las posibles raíces racionales serían, en este caso, recordemos, más con menos, ¿de acuerdo? Más menos ¿qué cosa? Sería los divisores de ¿qué? Los divisores de del término independiente, es decir, 1, 2, 3 o 6, y esto dividido entre lo que viene a ser el coeficiente principal, que sería 2. Todos estos números divididos entre 2 vienen a ser, en este caso, las posibles raíces racionales. Es decir, sería más menos, ¿qué cosa? Un medio. Creo que lo hacía de esta forma mejor. Medio. 2 entre 2 es 1. 3 entre 2, 3 medios. Y 6 entre 2, 3. ¿De acuerdo? Esas serían todas las posibles raíces racionales. Muy bien, hacemos en este caso nuestro Ruffini. ¿De acuerdo? Nuestro Ruffini. Y tendríamos lo siguiente. A ver, arriba tendríamos 2, menos 3, menos 11, y por acá el 6. Recordemos que acá el residuo me tiene que dar 0. Vamos a probar con, a ver, con 1. Con x menos 1, es decir, con el factor x menos 1, que sería igual a 0. Por lo tanto, x tendría que ser 1. Vamos a probar con x1. ¿De acuerdo? Ojo, no estoy diciendo que x tiene que ser 1, voy a probar recién. Acá baja el 2. 2 por 1 es 2. Acá sería menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Por acá sería menos 12. Y con 1 me va a salir menos 2 y no me va a salir 0. Entonces no. Vamos a probar con otro. Vamos a probar con menos 1 medio. O con 1 medio, ¿de acuerdo? X menos 1 medio igual a 0. Entonces vamos a probar con x igual a 1 medio. Si probamos con x igual a 1 medio sería acá. Este 2 baja sería 2. 2 por 1 medio es 1. Menos 3 más 1 menos 2. Menos 2 por 1 medio es menos 1. Menos 11 menos 12 es menos 11 menos 1 es menos 12. Menos 12 por 1 medio es menos 6. ¿Y cumple, sí o no? 6 menos 6 sería 0. Ah, ya, profesor. Entonces, uno de los factores sería 1 medio. Ahora, esto de acá vienen a ser los coeficientes, en este caso. Pero recordemos, ¿sí? Que cuando hacía esto, tenía que dividir, en este caso, esto entre el número que está dividiendo, en este caso. Pero vamos a dejarlo ahí todavía por ahora. Entonces, acá sería, ¿qué cosa? 2x al cuadrado menos 2x
menos 12 multiplicado a x menos 1/2. Acá puedo factorizar el 2, ¿sí o no? Si factorizo el 2, ¿qué me queda? X al cuadrado menos x menos 6 por x menos 1/2. Muy bien. X al cuadrado por x menos 6 se puede factorizar. Sí, hay un aspa acá, chicos. Y si yo hago el aspa, me va a salir x menos 3 por x más 2. Y todo esto multiplicado por x menos 1/2. Y listo, estos serían los factores primos. Me dicen, indica la cantidad de factores primolineales. Acá hay un factor primo lineal. Acá hay otro factor primo lineal. Y acá hay otro factor primo lineal. Por lo tanto, hay 3 factores primos lineales, chicos. Y listo, todo esto sería práctica de división.